Mi hija me susurró. Desaparece o te mando al asilo. Yo vendí la casa y me fui del país. Las palabras aún me queman la garganta cuando las recuerdo. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotras aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y, por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntas. Me llamo Carmen Elena Vázquez. Tengo 64 años. Y esa tarde lluviosa de marzo en Barcelona, mientras ordenaba los últimos platos en mi cocina, no sabía que mi mundo se desplomaría con apenas 8 palabras susurradas al oído por la persona que más amaba en este mundo. Llevaba puesta mi bata azul, esa que tenía pequeñas flores bordadas que me había regalado mi madre antes de morir. Mis manos, arrugadas y manchadas por la edad, temblaban ligeramente mientras secaba cada plato con el paño de cocina que usaba desde hacía 20 años. El aroma a sofrito de cebolla y ajo aún impregnaba el aire, mezclándose con el olor a limpiador de piso que acababa de pasar por toda la casa. Era martes. Los martes siempre preparaba paella para Sofía, mi hija, y sus 2 niños cuando venían a visitarme. Durante 40 años había perfeccionado esa receta, añadiendo el azafrán exacto, controlando el fuego, esperando ese momento perfecto cuando el arroz queda en su punto. Todo para ver sus sonrisas, para escuchar a mis nietos decir, «Abuela, está deliciosa», entre bocado y bocado. Pero esa tarde, algo había cambiado en la mirada de Sofía. Llegó tarde, como siempre últimamente. Los niños entraron corriendo hacia la sala, gritando sobre sus videojuegos, sin siquiera saludarme. Sofía se quedó parada en el marco de la puerta de la cocina, observándome con esos ojos que antes brillaban cuando me veía y que ahora parecían evaluar cada uno de mis movimientos con una frialdad que me helaba el alma. «Mamá», me dijo, acercándose mientras yo terminaba de secar el último plato. Su voz sonaba diferente, más grave, como cuando era adolescente y estaba a punto de pedirme algo que sabía que no me gustaría. Me giré hacia ella con una sonrisa. A los 64 años, aún conservaba esa costumbre de sonreír automáticamente cuando alguien se dirigía a mí, especialmente mis hijos. Era como un reflejo condicionado después de décadas siendo madre, esposa, cuidadora. Siempre sonreír, siempre complacer, siempre estar disponible. ¿Sí, mi amor? ¿Te gustó la paella? Agregué un poquito más de azafrán esta vez, como te gusta. Sofía no respondió inmediatamente. En cambio, se acercó más, tanto que pude oler su perfume caro, ese que costaba más que mi pensión mensual. Sus ojos recorrieron la cocina, las ollas viejas pero impecables, los azulejos que yo misma había limpiado esa mañana hasta dejarlos brillantes, las fotografías de la familia pegadas en el refrigerador con imanes que había coleccionado durante años. Fue entonces cuando se inclinó hacia mi oído, tan cerca que sentí su aliento caliente contra mi mejilla arrugada, y susurró esas palabras que cambiarían todo para siempre. «Desaparece, mamá, o te mando al asilo. Ya no te queremos aquí». El plato se me resbaló de las manos. El sonido de la cerámica al estrellarse contra el suelo de baldosas resonó en la cocina como un disparo. Los pedazos se esparcieron por todas partes. Algunos hasta llegaron a tocar mis pies descalzos enfundados en las pantuflas de fieltro que usaba para estar cómoda en casa. Pero el dolor físico no fue nada comparado con el dolor que se instaló en mi pecho, como si alguien hubiera introducido un hierro candente directo a mi corazón. Me quedé inmóvil, mirando los fragmentos de porcelana blanca con pequeñas rosas rosadas esparcidos por el suelo. Ese plato formaba parte de la vajilla que había comprado para mi boda. Hacía más de 40 años. Lo había usado en cada cumpleaños, cada Navidad, cada ocasión especial, y ahora estaba hecho pedazos, como yo. ¿Qué dijiste? Logré susurrar, mi voz apenas un hilo de aire que salía de mis pulmones comprimidos. Sofía retrocedió un paso, pero su expresión no mostró ni pizca de arrepentimiento. Sus ojos, que tenían el mismo color avellana que los míos, me miraron con una frialdad que jamás había visto en ella, ni siquiera durante sus peores momentos de rebeldía adolescente.
Lo que escuchaste, mamá. Estás vieja, enferma, eres una carga. Miguel y yo hemos estado hablando. Miguel era su hermano mayor, el que vivía en Madrid y que apenas me visitaba 2 veces al año. Y creemos que ya es hora de que vayas a un lugar donde puedan cuidarte mejor. ¿Un lugar? ¿Qué lugar?, pregunté, aunque en el fondo de mi alma ya sabía la respuesta. Un asilo, mamá. Un lugar para gente como tú, gente como yo. Las palabras rebotaron en mi cabeza como pelotas de ping-pong. Gente como yo. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Gente que había dedicado su vida entera a cuidar a otros? ¿Gente que había trabajado dobles turnos limpiando oficinas para pagar la universidad de sus hijos? ¿Gente que había dormido en hospitales durante días enteros cuando ellos estaban enfermos? ¿Gente que había renunciado a sus propios sueños, a sus propias ambiciones, para asegurarse de que sus hijos tuvieran todo lo que necesitaban? El recuerdo de todas esas noches en vela se agolpó en mi mente como una avalancha. Sofía con fiebre a los 5 años, y yo aplicándole paños fríos en la frente cada media hora. Miguel con su primer corazón roto a los 17, llorando en mi hombro mientras yo le acariciaba el cabello y le aseguraba que el dolor pasaría. Los dos graduándose de la universidad, y yo en primera fila, con lágrimas de orgullo rodando por mis mejillas, sabiendo que cada euro que había gastado en sus estudios valía la pena. Sofía, esta es mi casa, logré decir, mi voz temblando como las hojas de los árboles en el viento de invierno. Aquí naciste tú, aquí nació tu hermano, aquí está toda mi vida. Tu vida ya pasó, mamá. Me respondió con una crueldad que me dejó sin aliento. Nosotros tenemos la nuestra por delante, y necesitamos que te vayas. Desde la sala llegaba el sonido de mis nietos jugando, sus risas mezclándose con los efectos de sonido de sus videojuegos. Esos niños que yo había cuidado tantas tardes cuando Sofía tenía que trabajar, que había alimentado con mis propias manos, a quienes había cantado canciones de cuna y contado cuentos antes de dormir. ¿Ellos también querían que desapareciera? ¿Y los niños?, pregunté, aferrándome a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, mis nietos aún me necesitaran. Los niños están bien, no te van a extrañar. Cada palabra era como una bofetada. No te van a extrañar. Como si mi existencia hubiera sido tan insignificante en sus vidas que mi ausencia sería imperceptible. Como si todos esos momentos compartidos, todas esas tardes de juegos y cuentos, todas esas meriendas preparadas con amor, fueran tan fáciles de borrar como se borra la tiza de una pizarra. Me agaché lentamente para recoger los pedazos del plato roto, mis rodillas protestando con cada movimiento. Mientras juntaba los fragmentos, pude ver mi reflejo distorsionado en cada pedazo de porcelana. Era como verme a mí misma hecha pedazos también. No hace falta que limpies eso, dijo Sofía con impaciencia. La asistenta lo hará mañana. La asistenta. Esa mujer que venía 3 veces por semana a limpiar la casa que yo había mantenido impecable durante décadas. Otra decisión que habían tomado por mí. Otro recordatorio de que ya no me consideraban capaz de cuidar de mí misma ni de mi propio hogar. Me incorporé lentamente, los fragmentos del plato en mis manos, como símbolos de todo lo que se había roto en mi vida, sin que yo me diera cuenta. Miré a mi hija, a esa mujer de 38 años que había salido de mi vientre, que había mamado de mi pecho, que había dado sus primeros pasos hacia mis brazos extendidos. ¿Cuándo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Pronto, respondió ella, evitando mi mirada. Miguel y yo ya hemos estado mirando lugares. Hay uno muy bonito cerca de la playa, en Sitges. Dicen que el aire del mar es bueno para la salud. Sitges. A 1 hora de Barcelona. Lo suficientemente lejos como para que las visitas fueran esporádicas. Lo suficientemente cerca como para que no se sintieran completamente culpables por abandonarme allí. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentada en mi sillón de siempre, el que había comprado cuando Sofía tenía 10 años, y que ahora mostraba el desgaste de décadas de uso. La casa estaba silenciosa, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio pacífico de mi hogar, era el silencio vacío de una casa que pronto sería abandonada. Miré las fotografías en la mesa auxiliar, mi boda con Antonio,
mi difunto esposo, los niños en sus primeros días de escuela, vacaciones familiares en la Costa Brava, cumpleaños, graduaciones, momentos que había atesorado como los tesoros más preciados. Pero esta noche, por primera vez en mi vida, esas fotografías no me dieron consuelo. En cambio, me mostraron todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado, todo lo que había entregado sin pedir nada a cambio, solo para llegar a este momento en el que mi propia hija me susurraba al oído que desapareciera. El reloj de la cocina marcaba las 11 de la noche cuando finalmente me levanté del sillón. Mis piernas se habían entumecido, pero el dolor físico era insignificante comparado con el dolor que sentía en el alma. Caminé hasta mi habitación, pasando por el pasillo donde colgaban los dibujos que mis nietos habían hecho para mí, esos que enmarcé con tanto cariño, y que ahora me miraban como testigos mudos de mi desgracia. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, preguntándome cuándo había comenzado todo a cambiar, cuándo había dejado de ser una madre querida para convertirme en una carga indeseada. Y por primera vez en 64 años de vida me pregunté, ¿y si ellos tienen razón? ¿Y si realmente soy una carga? Pero en el fondo, muy en el fondo, algo comenzaba a despertar. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Una furia silenciosa que pronto cambiaría todo. Los días siguientes pasaron como una niebla espesa que me envolvía sin dejarme respirar. Cada mañana despertaba esperando que todo hubiera sido una pesadilla, que Sofía apareciera en mi puerta con una sonrisa pidiendo disculpas. Pero cada mañana la realidad me golpeaba de nuevo con la fuerza de un martillo contra el cristal. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, la misma donde había desayunado con Antonio durante 20 años antes de que el cáncer se lo llevara. Mis dedos trazaban círculos sobre la madera gastada mientras mi mente viajaba hacia atrás, buscando señales que hubiera ignorado, momentos en que debería haberme dado cuenta de que algo estaba cambiando. ¿Cuándo había comenzado todo? ¿Cuándo Sofía dejó de abrazarme al llegar? ¿Cuándo sus besos en la mejilla se volvieron mecánicos, obligados? ¿Cuándo sus llamadas telefónicas se redujeron de diarias a semanales, de semanales a esporádicas? Recordé el día que cumplí 60 años. Había preparado una pequeña merienda, esperando que vinieran a celebrar conmigo. Sofía llegó 2 horas tarde, con una tarta comprada en el supermercado, aún con la etiqueta del precio pegada. «Perdón, mamá, el trabajo está muy intenso», había dicho, mirando constantemente su teléfono mientras yo soplaba las velas sola. Miguel ni siquiera vino. Llamó 5 minutos para felicitarme y colgar rápidamente, diciendo que tenía una reunión importante. Mis nietos se fueron después de comer un pedazo de tarta, alegando que tenían tareas que hacer. Me quedé sola, recogiendo los platos, fingiendo que no me importaba, pero sí me importaba. Dios santo, ¿cómo me importaba? Pensé en todo lo que había hecho por ellos. Cuando Sofía tenía 18 años y quedó embarazada de su primer novio, fui yo quien la sostuvo mientras lloraba, quien la acompañó al médico, quien cuidó del bebé durante las primeras semanas mientras ella se recuperaba del parto. El padre desapareció como humo, pero yo estuve ahí. Trabajaba limpiando oficinas de noche para poder cuidar a mi nieto durante el día. Llegaba a casa a las 6 de la mañana, con las manos rojas del cloro y la espalda destrozada, para encontrar a Sofía durmiendo y al bebé llorando. Lo alimentaba, lo cambiaba, lo mecía hasta que se quedara dormido. Luego preparaba el desayuno para Sofía, la ayudaba a vestirse para ir a buscar trabajo y me quedaba cuidando al niño. Durante años viví con 3 horas de sueño, sosteniendo a mi familia mientras ella reconstruía su vida. ¿Y cuántas veces me lo había agradecido? Ninguna, ni una sola vez. Miguel tampoco había sido diferente. Cuando tuvo su crisis económica hace 5 años, cuando su negocio de fotografía quebró y no podía pagar el alquiler de su apartamento en Madrid, fui yo quien le envié mis ahorros. 20.000 euros que había guardado durante décadas, euro por euro, renunciando a pequeños lujos, a vacaciones, a ropa nueva. «Es solo un préstamo, mamá», me había dicho por teléfono, su voz cargada de urgencia. «Te lo devuelvo en 6 meses, te lo prometo». 5 años después, seguía esperando. No solo el dinero, sino aunque fuera el reconocimiento de que me lo debía.
Cuando le pregunté sutilmente el año pasado si se acordaba del préstamo, me miró como si hubiera perdido la memoria. ¿Qué préstamo, mamá? No recuerdo ningún préstamo. Como si mis sacrificios fueran tan insignificantes que ni siquiera merecían ser recordados. Abrí el cajón de la cocina donde guardaba las fotografías viejas. Mis manos temblaron al sacar el álbum de cuero marrón que había comenzado el día que nació Sofía. Página tras página mostraba una historia que ahora se sentía como una mentira. La pequeña Sofía en brazos, sonriendo hacia la cámara, sus primeros pasos tambaleándose hacia mí, el día de su graduación del colegio, cuando me susurró al oído: «Gracias por todo, mamá, te amo». ¿Dónde estaba esa niña que me amaba? ¿Dónde estaba esa joven que me agradecía? ¿En qué momento se había transformado en esta mujer fría que me hablaba como si fuera un mueble viejo que había que deshacerse? Cerré el álbum y lo presioné contra mi pecho, como si pudiera absorber el amor que una vez existió allí. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, empapando la portada de cuero. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de rabia, de incredulidad, de una injusticia tan profunda que me cortaba la respiración. El teléfono sonó. Era Sofía. «Hola, mamá». Su voz sonaba extrañamente alegre, como si nuestra conversación de ayer nunca hubiera ocurrido. «¿Cómo estás? ¿Cómo crees que estoy, Sofía?», respondí, mi voz ronca por el llanto. «Ay, mamá, no seas dramática. Te llamaba para decirte que Miguel viene este fin de semana. Queremos hablar contigo sobre, ya sabes, lo que conversamos ayer». Lo que conversamos. Como si me hubiera propuesto un cambio de decoración en lugar de amenazarme con encerrarme en un asilo. «¿Y qué van a decirme que no me hayan dicho ya?», pregunté. «Nada malo, mamá. Solo queremos organizar las cosas de la mejor manera para todos. Miguel encontró un lugar muy bonito en Sitges. Tiene jardín, actividades, otras personas de tu edad, otras personas de mi edad, como si mi edad fuera una enfermedad contagiosa que requería aislamiento. ¿Y si yo no quiero ir?». El silencio del otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que se había cortado la comunicación. «Mamá», finalmente dijo Sofía, y su voz había recuperado esa frialdad que me helaba hasta los huesos. «No es una negociación, es lo que va a pasar. Esta es mi casa, Sofía. La compré con tu padre hace 40 años. Aquí están todos mis recuerdos, toda mi vida, tu vida pasada, mamá. Y nosotros tenemos que pensar en nuestro futuro. Los niños necesitan espacio. Miguel quiere mudarse aquí cuando se divorcie de Carmen. Y yo necesito que entiendas que ya no podemos seguir cuidándote, cuidándome. ¿Cuándo me habían cuidado? Vivía sola, me las arreglaba sola, cocinaba sola, limpiaba sola. La única diferencia era que ahora venían menos a visitarme, y cuando lo hacían, era para pedirme favores, que cuidara a los niños, que les prestara dinero, que les cocinara para eventos familiares. «Nunca me han cuidado», les dije, mi voz subiendo de volumen. «He sido yo quien los ha cuidado a ustedes toda la vida. ¿Ves? Por eso necesitas ayuda profesional. Estás empezando a tener delirios de persecución, delirios de persecución». Como si recordar la verdad fuera una enfermedad mental. Colgué el teléfono sin despedirme. Me quedé de pie en la cocina, temblando de rabia y dolor. Miré alrededor de mi hogar, las cortinas que había cosido a mano hace 15 años, la mesa que Antonio y yo habíamos elegido juntos en un mercadillo de antigüedades, las plantas que cuidaba con tanto amor que florecían incluso en invierno. Todo eso iba a desaparecer. Todo iba a ser reemplazado por los muebles de Miguel, por la vida de Miguel, por las necesidades de Miguel. Y yo iba a ser depositada en una residencia como un paquete incómodo que ya no cabía en el armario. Pero mientras estaba ahí, rodeada de mi vida, de mis recuerdos, de todo lo que había construido con amor y sacrificio, algo cambió dentro de mí. Una chispa se encendió en mi pecho, pequeña pero brillante. Ellos podían quitarme la casa. Podían obligarme a irme. Podían tratarme como si fuera un estorbo. Pero no podían borrar quién era yo. No podían cambiar todo lo que había hecho, todo lo que había dado, todo lo que había construido. Y tal vez, solo tal vez, era hora de recordárselo. Esa noche,
Por primera vez en semanas, dormí profundamente. Y soñé que era joven otra vez, que tenía opciones, que tenía poder. Cuando desperté, ya sabía lo que iba a hacer. Fui hasta el escritorio de Antonio, donde guardaba todos los documentos importantes. Saqué la escritura de la casa, mis certificados bancarios, mi pasaporte. Los extendí sobre la mesa como un general planeando una batalla. Si querían que desapareciera, iba a desaparecer, pero a mi manera. Tomé el teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años, pero que nunca había usado. Era de una agencia inmobiliaria que me había enviado cartas ofertas por mi casa durante los últimos 2 años. «Buenos días», dije cuando contestaron, mi voz firme y clara como no la había escuchado en meses. «Me llamo Carmen Elena Vázquez. Quiero vender mi casa. Y la quiero vender rápido». Mientras hablaba con el agente, sentí algo que no había sentido en años: control sobre mi propia vida. Sofía y Miguel querían la casa para ellos, pero la casa era mía, solo mía. Y si yo decidía venderla, no había nada que pudieran hacer para impedirlo. Por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa pequeña, pero real. La guerra acababa de comenzar. El agente inmobiliario llegó esa misma tarde. Se llamaba Carlos Mendoza. Un hombre de unos 50 años con traje azul marino y una sonrisa profesional que se iluminó cuando vio mi casa. Mientras caminaba por las habitaciones, tomando notas y fotografías, yo lo seguía en silencio, observando cómo evaluaba con ojos expertos cada rincón de lo que había sido mi hogar durante 4 décadas. «Señora Vázquez, tiene usted una propiedad excepcional», me dijo mientras medía la cocina con un dispositivo láser. «La ubicación es inmejorable, el estado de conservación es excelente y el mercado inmobiliario en esta zona está muy demandado. Podríamos estar hablando de unos 450.000 euros, tal vez más si encontramos al comprador adecuado». 450.000 euros. La cifra rebotó en mi cabeza como una pelota. Cuando Antonio y yo compramos esta casa en 1983, nos costó 18 millones de pesetas, una fortuna para nosotros en ese momento. Habíamos pedido una hipoteca a 30 años que pagamos religiosamente, mes tras mes, sin faltar nunca a un pago, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles después de que Antonio perdiera su trabajo en la fábrica textil. «¿Cuánto tiempo tomaría venderla?», pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. «Con esta propiedad, en esta zona, yo diría que máximo 2 meses. Posiblemente menos si aceptamos ofertas ligeramente por debajo del precio de salida. 2 meses. En 2 meses podría estar libre, lejos de aquí, comenzando una vida nueva en cualquier lugar del mundo». La idea me aterrorizaba y me emocionaba al mismo tiempo. Después de que Carlos se fue, con los papeles firmados y la promesa de que comenzaríamos a mostrar la casa la semana siguiente, me quedé sola en la cocina, mirando el contrato de venta que había firmado. Mi firma temblona al final de la página parecía pequeña e insignificante, pero representaba la decisión más grande de mi vida. El teléfono sonó. Era Miguel. «Hola, mamá. Sofía me contó que colgaste ayer. ¿Estás bien?». Su voz sonaba preocupada, pero no por mí. Era la preocupación de alguien que había detectado una grieta en sus planes perfectos. «Estoy muy bien, Miguel. De hecho, nunca me he sentido mejor. Mamá, sé que todo esto del asilo es difícil de aceptar, pero es lo mejor para ti. Vas a estar cuidada, vas a tener compañía de gente de tu edad, actividades. No voy a ir a ningún asilo, Miguel». El silencio se extendió por varios segundos. «¿Qué quieres decir con eso?». «Quiero decir exactamente lo que dije. No voy a ir a ningún asilo. Nunca». «Mamá, no entiendes. No tienes alternativa. Ya hablamos con la residencia. Ya pagamos la reserva del lugar. ¿Ya habían pagado? ¿Sin consultarme? ¿Sin siquiera decírmelo? ¿Pagaron una reserva? ¿Con qué dinero?». «Con…». «Bueno, sabíamos que tú ibas a estar de acuerdo. Así que adelantamos el dinero. Ya está todo arreglado». La rabia comenzó a subir desde mi estómago hasta mi garganta como lava ardiente. No solo habían decidido internarme sin mi consentimiento, sino que habían gastado dinero asumiendo que yo simplemente obedecería como una niña. «¿Cuánto pagaron?». «Eso no importa ahora, mamá. Lo importante es que…». «¿Cuánto pagaron?».
Mi grito resonó en la cocina. Hacía años que no alzaba la voz así. 5.000 euros, murmuró Miguel. Pero mamá, es reembolsable, sí. ¿5.000 euros de dónde? ¿De mi cuenta bancaria? Otro silencio. Más largo, más culpable. Miguel, te estoy preguntando si sacaron dinero de mi cuenta sin mi permiso. Sofía tiene poder para ayudarte con tus cosas financieras. ¿Poder? ¿Qué poder? Yo nunca había firmado ningún poder notarial. Nunca había autorizado a nadie a tocar mi dinero. Colgué y corrí hacia mi habitación, donde guardaba los estados bancarios en una caja de zapatos debajo de la cama. Con manos temblorosas, saqué el último estado de cuenta que había llegado por correo la semana anterior. Al principio no entendí lo que veía. Había movimientos que no reconocía, transferencias que yo no había autorizado, pagos automáticos que yo no había establecido. Mi saldo, que el mes anterior era de 32.000 euros, ahora mostraba apenas 8.000. ¿Dónde estaban mis 24.000 euros restantes? Revisar los movimientos era como leer una novela de terror escrita con números. Transferencia de 3.000 euros a nombre de Sofía Montenegro. Mi hija había vuelto a usar su apellido de soltera después del divorcio. Transferencia de 5.000 euros a Residencia San Miguel. El asilo, supuse. Transferencia de 2.000 euros a Colegio Internacional Barcelona. Probablemente la matrícula de mis nietos. Transferencia tras transferencia. Todas sin mi conocimiento. Todas sin mi autorización. Me senté en el borde de la cama, con los papeles esparcidos a mi alrededor, tratando de procesar la magnitud de la traición. No solo querían deshacerse de mí. Me estaban robando. Literalmente robando mi dinero para financiar mi propio destierro. ¿Cómo habían conseguido acceso a mi cuenta? Recordé vagamente una conversación del año pasado, cuando Sofía me había insistido en que agregara su nombre a mi cuenta bancaria, por si algo te pasa, mamá, para que pueda ayudarte. Yo había firmado sin leer la letra pequeña, confiando en mi propia hija. Qué estúpida había sido, qué ciega, qué ingenua, qué patéticamente confiada. Tomé el teléfono y llamé al banco. La mujer que me atendió, después de verificar mi identidad, me confirmó lo que ya sabía, pero que necesitaba escuchar de voz oficial. Sí, señora Vázquez. Su hija Sofía Montenegro está autorizada para hacer movimientos en su cuenta desde abril del año pasado. Usted firmó los documentos correspondientes en nuestra sucursal de la Diagonal. Quiero revocar esa autorización. Inmediatamente. Por supuesto, señora. ¿Puede venir mañana por la mañana? Necesitamos que firme los formularios correspondientes en persona. Estaré allí a las 9 en punto. Esa noche no pude dormir. No por tristeza esta vez, sino por una furia fría y calculadora que nunca había sentido antes. Estaba acostada en mi cama, mirando el techo, y por primera vez en meses, mi mente estaba completamente clara. Ellos habían planeado todo esto con una precisión quirúrgica. Primero, conseguir acceso a mi dinero. Segundo, encontrar el asilo más conveniente para ellos. Tercero, usar mi propio dinero para pagar mi encierro. Y cuarto, quedarse con mi casa. Era el crimen perfecto. Nadie los acusaría de maltrato hacia los ancianos porque técnicamente me estaban cuidando al ponerme en una residencia. Nadie cuestionaría que usaran mi dinero porque yo había firmado dándoles autorización, y nadie preguntaría qué había pasado con mi casa porque asumirían que la había vendido para pagar los gastos del asilo. Me levanté de la cama y fui hasta la cocina, donde tenía guardado en un cajón el álbum de fotografías familiares. Lo abrí y comencé a pasar las páginas lentamente, pero esta vez no para recordar con nostalgia, sino para buscar pistas que hubiera ignorado. En las fotografías más recientes, las de los últimos 2 o 3 años, pude ver lo que antes no había querido ver. En las reuniones familiares, mis hijos aparecían siempre hablando entre ellos, apartados de mí. En las fotos de cumpleaños, sus sonrisas parecían forzadas, mecánicas. En las imágenes de las vacaciones familiares, yo siempre estaba ligeramente separada del grupo, como si fuera una invitada incómoda en lugar de la matriarca de la familia. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Cuántas conversaciones habían tenido a mis espaldas? ¿Cuántas veces habían hablado sobre el problema de mamá mientras yo creía que me querían? Cerré el álbum y lo puse de vuelta en el cajón.
Ya no necesitaba esas fotografías. Ya no necesitaba esos recuerdos dulces que ahora sabía que eran falsos. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, duchada y vestida. Me puse mi mejor traje, el azul marino que había usado para la boda de Miguel hace 3 años, y mis zapatos de cuero negro que solo usaba para ocasiones especiales. Me peiné cuidadosamente y me puse un poco de lápiz labial. No iba al banco como una víctima. Iba como una mujer que había tomado control de su vida. El empleado del banco, un joven de unos 30 años con gafas y una sonrisa amable, me ayudó a completar todos los formularios necesarios. Cuando le expliqué que quería revocar la autorización de mi hija para acceder a mi cuenta, no hizo preguntas incómodas ni me trató como si fuera una anciana confundida. ¿También quiere que bloqueemos cualquier intento futuro de que alguien más obtenga acceso a su cuenta?, me preguntó. Absolutamente, respondí. Y quiero que todo movimiento superior a 1.000 euros requiera mi presencia física en el banco, con identificación. Perfecto. ¿Algo más que podamos hacer por usted? Pensé por un momento. Sí, quiero abrir una cuenta nueva, en un banco diferente, una cuenta de la que nadie más sepa la existencia. Una hora después salí del banco sintiendo como si hubiera recuperado una parte de mí misma que creía perdida para siempre. Tenía una nueva cuenta bancaria con mi dinero restante, protegida con códigos que solo yo conocía. Y tenía un plan. Caminé por las calles de Barcelona, mi Barcelona, la ciudad que había sido mi hogar durante toda mi vida adulta. Pasé por el mercado de la Boquería, donde Antonio y yo comprábamos verduras frescas los sábados por la mañana. Caminé por las Ramblas, esquivando turistas y artistas callejeros. Me senté en un banco en el Park Güell, mirando la ciudad extenderse ante mí como un mapa de posibilidades. Por primera vez en meses, no me sentía como una víctima, me sentía como una mujer con opciones. Y la primera opción que iba a ejercer era asegurarme de que mis hijos nunca más pudieran lastimarme. Pero antes de eso, tenía una llamada que hacer. Saqué mi teléfono móvil y marqué el número que había memorizado esa mañana. Carlos, soy Carmen Vázquez. Sobre la venta de mi casa. Quiero acelerar el proceso. Acepto la primera oferta que llegue, sin importar si es un poco más baja del precio inicial. Era hora de desaparecer, tal como Sofía me había pedido, pero iba a desaparecer con todo mi dinero, con toda mi dignidad, y sin dejarles ni un solo euro de herencia. La venganza, descubrí, podía ser muy dulce cuando se servía fría. No tuve que esperar mucho para que llegara la tormenta. El viernes por la mañana, mientras tomaba mi café y leía tranquilamente el periódico en mi cocina, escuché el ruido de llaves en la puerta principal. Sofía había usado su copia sin ni siquiera tocar el timbre. Entró como un huracán, con Miguel pisándole los talones. Sus rostros mostraban una mezcla de pánico y rabia que me resultó casi satisfactoria de observar. Habían descubierto que ya no podían acceder a mi cuenta bancaria. ¿Qué carajo has hecho, mamá? Sofía nunca había usado ese lenguaje delante de mí. Pero ahora toda pretensión de respeto había desaparecido. Su máscara se había caído completamente. Me quedé sentada, tomando mi café con calma deliberada. Buenos días, hijos. ¿No van a saludar a su madre? No te hagas la graciosa. Miguel se acercó a la mesa, sus ojos brillando con una furia que me recordó desagradablemente a su padre cuando bebía. El banco nos llamó. Dijeron que revocaste nuestro acceso a tu cuenta. ¿Por qué harías algo así? Porque es mi dinero, Miguel. Mi cuenta, mis ahorros, mi decisión. Sofía se sentó frente a mí, intentando recuperar su compostura. Cuando hablaba en ese tono dulzón que había perfeccionado durante años, sabía que estaba tramando algo especialmente manipulador. Mamá, entendemos que estés confundida. Los cambios dan miedo a nuestra edad, es normal. Por eso necesitas que te ayudemos a tomar las decisiones correctas. ¿A nuestra edad?, repetí, dejando la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Tengo 64 años, Sofía, no 90. Mi mente está perfectamente clara. ¿En serio? Miguel sacó su teléfono y comenzó a escribir algo. Porque el comportamiento errático, la paranoia, la desconfianza hacia la familia, son síntomas claros de demencia senil. La amenaza quedó flotando en el aire como humo tóxico. Estaban sugiriendo que me declararían mentalmente incompetente si no cooperaba.
La estrategia era brillante en su crueldad. Si yo me resistía demasiado, simplemente dirían que había perdido la razón y conseguirían que un juez les diera la tutela legal sobre mí y mis bienes. No tengo demencia, dije, manteniendo mi voz firme. Lo que tengo es la capacidad de sumar 2 más 2. Ustedes han estado robándome durante meses. No es robo. Sofía golpeó la mesa. Estábamos administrando tu dinero porque tú no eres capaz de hacerlo sola. ¿Sabes cuánto cuesta mantener esta casa? Los impuestos, los servicios. Estábamos ayudándote. ¿Ayudándome pagando la matrícula del colegio de tus hijos con mi dinero? La pregunta cayó como una bomba. Sofía palideció. ¿Cómo sabes eso? Porque no soy la vieja idiota que ustedes creen que soy. Revisé cada movimiento de mi cuenta, cada transferencia, cada pago, todo lo que han estado haciendo a mis espaldas. Miguel se levantó de su silla y comenzó a caminar por la cocina como un animal enjaulado. Mamá, ¿no entiendes que todo lo que hemos hecho ha sido por tu bien? El asilo está pagado, todo está arreglado. Solo tienes que... ¿Y solo tengo que qué? ¿Solo tengo que desaparecer como me dijiste, Sofía? ¿Solo tengo que dejar que se queden con mi casa, con mis ahorros, con mi vida entera mientras ustedes me encierran en una residencia? No es encerrarte, gritó Sofía, perdiendo por completo la compostura. Es cuidarte, algo que nosotros no podemos hacer porque tenemos nuestras propias vidas. ¿Y yo no tengo derecho a tener la mía? El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Miguel habló, y su voz tenía un tono amenazante que nunca había escuchado antes. Mamá, vas a firmar estos papeles. Sacó una carpeta de su maletín, que nos devuelven el acceso a tu cuenta bancaria, y vas a venir con nosotros ahora mismo a ver la residencia. Ya perdimos la reserva por tu berrinche, pero conseguimos otra cita. No. La palabra salió de mi boca con una claridad cristalina. ¿Cómo que no? Sofía se levantó, acercándose tanto que pude oler su perfume caro, ese que probablemente había comprado con mi dinero. Dije que no. No voy a firmar nada, no voy a ninguna residencia, y no van a volver a tocar un solo euro de mi dinero. Mamá. Miguel ahora hablaba con la paciencia exagerada que se usa con los niños pequeños. Creo que no entiendes la situación. No tienes alternativa. Vamos a conseguir una orden judicial que declare que no eres competente para manejar tus propios asuntos. Es más fácil si cooperas voluntariamente. Era el momento. El momento en que tendría que mostrar mis cartas. Me levanté lentamente de mi silla. Caminé hacia el cajón de la cocina y saqué un sobre manila que había preparado esa mañana. Lo puse sobre la mesa, delante de ellos. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, mirando el sobre como si contuviera una serpiente venenosa. Ábrelo. Miguel abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había copias de todos los estados bancarios, todos los movimientos no autorizados, y una carta firmada por mi abogado explicando que había consultado sobre las opciones legales disponibles para víctimas de abuso financiero familiar. También hay copias de las grabaciones, añadí tranquilamente. ¿Qué grabaciones? La voz de Sofía era apenas un susurro. Las grabaciones de nuestras conversaciones, incluyendo la de hace unos días, donde me dijiste que desapareciera o me mandarías al asilo, y la de hace unos minutos, donde me amenazaron con declararme mentalmente incompetente. Era mentira. No tenía ninguna grabación, pero ellos no lo sabían. Miguel se dejó caer en su silla como si las piernas no lo sostuvieran. Mamá, tú no harías eso. Somos tu familia. ¿Mi familia? La risa que salió de mi garganta sonó extraña incluso para mí. Mi familia no me robaría. Mi familia no me amenazaría con encerrarme. Mi familia no usaría mi propio dinero para financiar mi destierro. Todo lo que hemos hecho ha sido por amor. Sofía había comenzado a llorar, pero sus lágrimas me parecían tan falsas como todo lo demás. Te amamos, mamá. Solo queríamos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? ¿O lo más conveniente para ustedes? No respondieron. No podían responder porque sabíamos todos cuál era la verdad. Quiero que se vayan de mi casa, dije, mi voz firme y clara. Ahora mismo. Mamá, no puedes hablar en serio.
Miguel intentó acercarse a mí, pero retrocedí. Muy en serio, y quiero que me devuelvan las llaves. Sofía me miró con una expresión que no había visto nunca antes. Era odio puro, sin disfraces, sin pretensiones. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Ya no queremos cuidarte. Ya no queremos lidiar contigo. Eres una vieja amargada y malagradecida que no merece nada de lo que hemos hecho por ti. Perfecto. Entonces estaremos de acuerdo en que es mejor que cada uno siga su camino. Pero no creas que vas a quedarte con todo. Miguel se levantó, recuperando algo de su agresividad inicial. Esta casa debería ser nuestra. Nosotros somos tus herederos. Cuando yo me muera, sí. Pero hasta que eso pase, todo me pertenece a mí. No vas a vivir para siempre, susurró Sofía, y sus palabras me helaron la sangre. ¿Es una amenaza? Es la realidad. Tienes 64 años. ¿Cuánto te queda? ¿10 años? ¿15? Y cuando ya no estés, todo esto va a ser nuestro de todas formas. Me quedé mirándola, a esta mujer que había salido de mi cuerpo, que había mamado de mi pecho, que había sido lo más importante de mi vida durante 38 años, y me di cuenta de que hacía mucho tiempo que había dejado de ser mi hija. Era una extraña con mi sangre, pero extraña al fin. Tal vez tengas razón, dije finalmente. Tal vez no me queden muchos años, pero los años que me queden van a ser míos. No tuyos, no de Miguel, míos. Y voy a hacer con ellos exactamente lo que se me dé la gana. Se fueron sin despedirse. Escuché sus voces airadas en el pasillo, murmurando entre ellos, probablemente planeando su siguiente movimiento. Pero por primera vez en meses no me importó. Me quedé sola en mi cocina, rodeada del silencio de mi casa. Pero este silencio era diferente. No era el silencio de la soledad y el abandono. Era el silencio de la libertad. Tomé el teléfono y llamé a Carlos, el agente inmobiliario. ¿Cuál es la oferta más alta que tenemos hasta ahora? 420.000 euros, señora Vázquez. Los compradores pueden cerrar la operación la próxima semana. Acepto. Prepare todos los papeles. Después llamé a la agencia de viajes que estaba en la esquina de mi calle. Buenos días. Quiero información sobre vuelos a Argentina. Buenos Aires, específicamente. Mi hermana Rosa había emigrado allí hace 15 años después de divorciarse. Siempre me había invitado a visitarla, pero yo nunca me había atrevido a dejar Barcelona, a dejar mi familia, mi vida conocida. Ahora ya no tenía familia que me retuviera. Mientras hablaba con la agente de viajes sobre precios y documentos necesarios, sentí algo que no había experimentado en décadas. Emoción por el futuro. Por primera vez en mi vida, iba a hacer algo solo para mí, no para mis hijos, no para mi familia, no para quedar bien con nadie, solo para mí, y se sentía extraordinariamente liberador. La semana que siguió al enfrentamiento fue la más extraña de mi vida. Por primera vez en décadas, mis días no estaban estructurados alrededor de las necesidades de otras personas. No tenía que cocinar para nadie más que para mí. No tenía que limpiar pensando en las visitas de mis hijos. No tenía que preocuparme por tener la despensa llena por si alguien venía a comer inesperadamente. El silencio de mi teléfono era ensordecedor. Ni Miguel ni Sofía habían llamado desde que se fueron de mi casa el viernes anterior. Al principio, cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba pensando que tal vez sería uno de ellos, pidiendo disculpas, reconociendo que habían cometido un error, rogándome que les diera otra oportunidad. Pero las únicas llamadas que recibía eran de Carlos, el agente inmobiliario, actualizándome sobre el progreso de la venta, y de la agencia de viajes, confirmando detalles sobre mi vuelo a Buenos Aires, programado para dentro de 2 semanas. El martes por la mañana decidí hacer algo que no había hecho en años. Ir de compras para mí. No para la casa, no para la familia, solo para mí. Me arreglé con cuidado. Me puse mi vestido favorito, el rojo con flores pequeñas que Antonio me había regalado para nuestro 20º aniversario de bodas, y que casi nunca usaba porque Sofía siempre decía que, a tu edad, mamá, colores más discretos quedan mejor. Caminé por el Passeig de Gracia, mirando los escaparates de las tiendas que durante años había admirado desde afuera, pero en las que nunca me había atrevido a entrar. Todo siempre me parecía demasiado caro, demasiado elegante, demasiado joven para mí.
Pero esa mañana, con mis 400.000 euros próximos a materializarse y por primera vez en mi vida sin obligaciones financieras hacia nadie más, me sentía diferente. Entré en una boutique donde los vestidos costaban más de lo que yo gastaba en ropa en un año entero. La vendedora, una mujer joven de unos 30 años, me miró inicialmente con esa expresión que conocía bien, la mezcla de cortesía profesional y escepticismo sobre mi capacidad de compra. Pero cuando le dije que buscaba un vestuario completo para un viaje a Argentina, su actitud cambió inmediatamente. ¿Un viaje de placer o de negocios?, me preguntó mientras comenzaba a seleccionar piezas. De placer, respondí, y al decir esas palabras me di cuenta de que era la primera vez en mi vida que hacía algo puramente por placer. Voy a visitar a mi hermana que no veo hace 15 años. Probé vestidos, faldas, blusas, zapatos. Colores que nunca me había atrevido a usar. Un amarillo brillante que iluminaba mi rostro. Un verde esmeralda que hacía que mis ojos se vieran más intensos. Un azul cobalto que me hacía sentir elegante y sofisticada. La mujer del espejo no era la Carmen Elena que había limpiado y cocinado y sacrificado durante décadas. Era una mujer que tenía derecho a ocupar espacio, a ser vista, a ser hermosa. Cuando salí de la tienda con mis bolsas llenas de ropa nueva, me sentía como si hubiera mudado de piel. Había gastado más dinero en una mañana del que solía gastar en 6 meses, y en lugar de culpa, sentía una satisfacción profunda y extraña. Decidí almorzar sola en un restaurante del barrio gótico, uno de esos lugares con mesas pequeñas en la terraza donde siempre había querido sentarme, pero que consideraba demasiado caro para una persona jubilada. Pedí una botella de vino tinto, algo que jamás hacía cuando comía sola, y un plato de jamón ibérico con queso manchego. Mientras comía, observé a las personas pasar por la calle, turistas tomando fotografías, parejas jóvenes tomadas de la mano, familias con niños corriendo entre las palomas. Toda esa vida sucediendo a mi alrededor, y yo formando parte de ella no como una anciana invisible, sino como una mujer que había elegido estar ahí, que había decidido disfrutar de ese momento. A mitad de la comida, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Abuela, soy Pablo. Mamá me prohibió hablarte, pero quiero saber si estás bien. Te extraño. Y Pablo era el mayor de los hijos de Sofía. Tenía 16 años. Siempre había sido el más cariñoso conmigo, el que se quedaba a conversar después de las comidas familiares mientras sus padres y hermanos se iban a la sala a ver televisión. Él me escuchaba contar historias de mi juventud y parecía genuinamente interesado en mi vida. Le respondí inmediatamente. Estoy muy bien, mi amor. ¿Tú cómo estás? Su respuesta llegó en segundos. Confundido. Mamá dice que te volviste loca y que ya no podemos verte. Pero tú no pareces loca. ¿Qué está pasando realmente? Me quedé mirando el mensaje durante varios minutos. ¿Cómo le explicaba a un adolescente que su madre había tratado de robarme y encerrarme en un asilo? ¿Cómo le decía que la persona que él admiraba como madre había revelado ser capaz de una crueldad que yo misma aún estaba procesando? Las familias a veces pasan por momentos difíciles. Escribí finalmente. Tu mamá y yo tenemos diferencias que necesitamos resolver, pero quiero que sepas que nada de esto tiene que ver contigo, y que yo te amo muchísimo. ¿Puedo verte? Aunque sea un rato. No le diré a mamá. La propuesta me partió el corazón. Era la primera muestra de afecto genuino que recibía en semanas, pero también sabía que si Sofía se enteraba de que Pablo me había contactado, las consecuencias para él serían terribles. Mi hija era experta en usar la culpa y la manipulación emocional, y no dudaría en castigar a su propio hijo por traicionarla. Mejor esperamos un poco, mi amor, pero mantengamos contacto por mensajes, y recuerda que pase lo que pase entre los adultos, tú siempre vas a tener un lugar especial en mi corazón. Guardé el teléfono y terminé mi almuerzo con una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por todo lo que estaba perdiendo, pero esperanza porque al menos una persona de mi familia aún me veía como un ser humano digno de amor. Esa tarde fui al banco a firmar los últimos papeles relacionados con la venta de la casa. Carlos me había confirmado que el dinero estaría disponible en mi cuenta el viernes siguiente, justo 3 días antes de mi vuelo a Argentina.
Mientras esperaba en la oficina del notario, rodeada de carpetas y documentos legales, me di cuenta de que estaba firmando el final de una era de mi vida. 40 años de historia se reducían a firmas en papeles oficiales. El lugar donde había criado a mis hijos, donde había llorado la muerte de Antonio, donde había celebrado cumpleaños y navidades, donde había vivido los momentos más importantes de mi existencia, ahora era solo una transacción inmobiliaria. Pero extrañamente no sentía tristeza, sentía liberación. Esa noche, mi última semana en la casa, decidí hacer algo que nunca había hecho. Cené en mi comedor usando la vajilla buena, la de porcelana china que había heredado de mi madre y que solo usaba en ocasiones especiales. Encendí velas. Abrí una botella de vino que había estado guardando para cuando viniera visita, y me preparé una cena elaborada solo para mí. Mientras cenaba en soledad, pero sin sentirme sola, reflexioné sobre todos los cambios que había experimentado en las últimas 2 semanas. Habían sido las 2 semanas más difíciles de mi vida, pero también las más reveladoras. Había descubierto reservas de fuerza que no sabía que poseía. Había aprendido que podía tomar decisiones difíciles y sostenerlas. Había encontrado valor para defenderme y para elegir mi propio bienestar por encima de las expectativas de otros. Me levanté de la mesa y fui hasta el espejo del pasillo, ese donde me había visto tantas mañanas preparándome para otro día de servir a otros. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía esa expresión resignada y cansada de antes. Sus ojos tenían un brillo que no había visto en años. «Carmen Elena Vázquez», me dije en voz alta, «vas a estar bien». Y por primera vez en meses, realmente lo creí. El viernes llegó como había prometido, y con él, la confirmación bancaria de que los 400.000 euros ya estaban en mi cuenta. Era más dinero del que había tenido jamás en toda mi vida. Dinero que nadie podía tocar. Dinero que nadie podía usar para manipularme o controlarme. Esa tarde, después de empacar las pocas pertenencias que había decidido llevar conmigo, recibí otro mensaje de Pablo. «Abuela, escuché a mamá hablando por teléfono. Creo que está planeando algo. Ten cuidado». Le agradecí la advertencia, pero ya no me importaba qué pudiera estar planeando Sofía. En 48 horas estaría en un avión rumbo a Buenos Aires, y toda la rabia y manipulación de mis hijos quedaría atrás, a 8.000 kilómetros de distancia. Esa noche, mi última noche en Barcelona, no pude dormir, no por ansiedad o miedo, sino por pura emoción. A los 64 años, por primera vez en mi vida, no sabía exactamente qué vendría después. Y esa incertidumbre, que antes me habría aterrorizado, ahora me llenaba de una energía que hacía décadas no sentía. Mañana comenzaría mi nueva vida, una vida sin obligaciones impuestas, sin sacrificios no reconocidos, sin amor que había resultado ser manipulación disfrazada, una vida que sería completamente mía. El sábado por la mañana, mientras terminaba de cerrar mi última maleta, escuché el rugido de un motor en la calle. Me asomé por la ventana y vi un taxi deteniéndose frente a mi casa. Del vehículo bajaron Sofía, Miguel y, para mi sorpresa, 2 personas que no reconocí. Un hombre mayor con barba gris y una mujer de mediana edad con un maletín profesional. Mi estómago se contrajo. El mensaje de advertencia de Pablo había sido preciso. Sofía había planeado algo, y ese algo estaba llegando a mi puerta. Respiré profundo, me alisé el cabello y bajé a recibirlos. Cuando abrí la puerta, Sofía tenía esa sonrisa falsa que había perfeccionado para las situaciones donde necesitaba parecer la hija preocupada y cariñosa. «Buenos días, mamá. Te trajimos visita», dijo con una dulzura empalagosa que me puso inmediatamente en guardia. El hombre de la barba se adelantó. «Señora Vázquez, soy el doctor Martínez, geriatra del Hospital Clínic. Sus hijos me han pedido que venga a evaluarla porque están preocupados por algunos comportamientos inusuales que ha estado presentando últimamente». La mujer del maletín habló a continuación. «Y yo soy la licenciada Ruiz, trabajadora social del Departamento de Protección a Adultos Mayores. Estamos aquí para asegurar su bienestar». Entendí inmediatamente lo que estaba pasando. Era el plan B de mis hijos.
Si no podían controlarme con chantaje emocional, me declararían mentalmente incompetente y conseguirían la tutela legal sobre mí y mis bienes. La estrategia era brillante en su perversidad. Habían traído profesionales que, sin conocerme, evaluarían mi competencia mental basándose únicamente en lo que Sofía y Miguel les habían contado. Por favor, pasen, dije con la mayor tranquilidad que pude reunir. Aunque me hubiera gustado que me avisaran que vendrían, estoy preparándome para un viaje. ¿Un viaje? El doctor Martínez intercambió una mirada significativa con la trabajadora social. Sus hijos mencionaron que usted ha estado tomando decisiones impulsivas e irracionales. ¿Podría contarme sobre este viaje? Nos sentamos en la sala, y inmediatamente me di cuenta de que esto era más que una evaluación informal. Era una intervención coordinada. Miguel había colocado una grabadora discreta en la mesa de centro, probablemente para documentar cualquier cosa que pudiera usar como evidencia de mi supuesta incompetencia. Voy a visitar a mi hermana en Buenos Aires, expliqué calmadamente. Hace 15 años que no la veo, y ahora que tengo tiempo y recursos, decidí hacer el viaje. ¿Y vendió su casa para financiar este viaje?, preguntó la trabajadora social, consultando notas que obviamente habían preparado con anticipación. Vendí mi casa porque es mía y puedo hacer con ella lo que me plazca. Mamá. Sofía se inclinó hacia adelante, adoptando esa posición que había usado desde niña cuando quería manipularme. Entendemos que te sientas sola después de la muerte de papá, pero tomar decisiones tan drásticas. Tu padre murió hace 8 años, Sofía. Mi decisión de vender la casa no tiene nada que ver con la soledad. Entonces, ¿por qué? El doctor Martínez me observaba con esa mirada clínica que había visto en médicos cuando evaluaban a Antonio durante su enfermedad. ¿Qué la motivó a deshacerse de su hogar de toda la vida? Era el momento de la verdad. Podía mentir, dar explicaciones palatables, tratar de parecer la anciana cuerda y razonable que esperaban. O podía decir la verdad, sin importar cómo sonara. Elegí la verdad. Vendí mi casa porque mis hijos me dijeron que desapareciera de sus vidas o me mandarían a un asilo. Vendí mi casa porque descubrí que habían estado robándome dinero de mi cuenta bancaria durante meses para financiar sus gastos personales. Vendí mi casa porque me di cuenta de que prefería estar sola en cualquier parte del mundo que rodeada de familia que me trata como un estorbo. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con un cuchillo. Sofía y Miguel se miraron con pánico apenas disimulado. «Mamá, eso es exactamente a lo que nos referimos». Miguel habló con esa voz condescendiente que había perfeccionado. Delirios de persecución, paranoia hacia la familia, interpretaciones erróneas de situaciones normales. ¿Interpretaciones erróneas? Me levanté y fui hasta el cajón donde guardaba los estados bancarios. Los extendí sobre la mesa de centro, señalando cada transferencia no autorizada. ¿Estos son interpretaciones erróneas? ¿Estos 8.000 euros que sacaron sin mi permiso son producto de mi paranoia? Los profesionales examinaron los documentos con atención creciente. El doctor Martínez frunció el ceño mientras revisaba las fechas y montos. ¿Pueden explicar estos movimientos?, preguntó a Sofía y Miguel. Nosotros estábamos ayudando a mamá con sus gastos. Sofía tartamudeó. Ella nos dio permiso. ¿Les di permiso para usar mi dinero para pagar la matrícula de sus hijos?, pregunté directamente. ¿Les di permiso para reservar un lugar en un asilo con mis ahorros sin consultarme? La trabajadora social tomó los documentos y los estudió cuidadosamente. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado completamente. Señora Vázquez, ¿usted firmó algún documento autorizando estos gastos específicos? Firmé un documento en el banco dándoles acceso a mi cuenta para emergencias. Jamás autoricé que usaran mi dinero para sus gastos personales. Miguel se levantó abruptamente. Doctor, no puede creerle todo lo que dice. Mírela, acaba de vender la casa donde vivió 40 años. Está planeando mudarse a otro país a los 64 años, sin conocer a nadie, sin tener dónde vivir. Voy donde mi hermana Rosa, que me ha invitado múltiples veces a lo largo de los años. Tengo dinero suficiente para mantenerme, y tengo derecho a vivir donde yo elija.
El doctor Martínez me miró con una expresión completamente diferente a la inicial. Señora Vázquez, ¿se siente usted amenazada por sus hijos? La pregunta flotó en el aire como una acusación. Sofía palideció visiblemente. Me siento traicionada, respondí con honestidad. Me siento usada y manipulada. Pero sobre todo, me siento determinada a vivir el resto de mi vida según mis propias decisiones. Mamá, por favor. Sofía comenzó a llorar, pero eran lágrimas de desesperación, no de arrepentimiento. No queríamos lastimarte, solo queríamos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí era encerrarme en un asilo para quedarse con mi casa? No era así, gritó Miguel. Íbamos a cuidarte. La residencia era para tu propio bien. Usando mi propio dinero, por supuesto. La trabajadora social cerró su maletín con un chasquido definitivo. Señora Vázquez, basándome en lo que he visto y escuchado aquí, no veo ninguna evidencia de incompetencia mental. Sus decisiones pueden ser inusuales, pero están dentro de sus derechos como adulta independiente. El doctor Martínez asintió. Coincido. La señora Vázquez muestra un juicio claro, memoria intacta, y capacidad para tomar decisiones informadas sobre su propia vida. Sofía se desplomó en su silla como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. Miguel comenzó a caminar por la sala como un animal enjaulado. ¿Y qué se supone que hagamos nosotros?, preguntó Sofía con una voz que era mitad súplica, mitad amenaza. ¿Cómo explicamos que nuestra madre se fue del país y nos dejó sin nada? Podrían empezar explicándose a ustedes mismos por qué su madre prefirió irse del país antes que seguir siendo abusada por sus propios hijos, dijo la trabajadora social con una frialdad que me resultó extremadamente satisfactoria. Después de que los profesionales se fueran, después de que confirmaran por escrito que yo estaba en plenas facultades mentales y tenía derecho a disponer de mi vida y mis bienes como quisiera, Sofía y Miguel se quedaron sentados en mi sala como dos niños castigados. ¿Y ahora qué?, preguntó Miguel finalmente. Ahora nada, respondí. Ustedes siguen sus vidas, y yo sigo la mía. En Argentina, ¿por cuánto tiempo? La voz de Sofía era apenas un susurro. No lo sé. Tal vez para siempre. No puedes hablar en serio. Miguel se levantó nuevamente. No puedes simplemente desaparecer de nuestras vidas. Fue exactamente lo que tu hermana me pidió que hiciera. Desaparecer. Bueno, pues voy a cumplir su deseo. Sofía comenzó a sollozar, pero esta vez había algo genuino en sus lágrimas. Mamá, lo siento. Lo siento mucho. No queríamos que llegara hasta esto. ¿Qué era lo que querían, Sofía? ¿Que me quedara callada mientras ustedes manejaban mi vida como si fuera una niña? ¿Que aceptara ser depositada en un asilo mientras se quedaban con mi casa? ¿Que les agradeciera por robarme? Nosotros pensamos... Miguel no pudo terminar la frase. Ustedes pensaron que era una vieja indefensa que no se daría cuenta de lo que estaba pasando. Pensaron que podían manipularme hasta el final. Los miré a ambos, a estos dos adultos que habían salido de mi cuerpo, que había criado con amor incondicional, por quienes había sacrificado todo, y me di cuenta de que ya no sentía rabia hacia ellos. Sentía algo mucho más definitivo: indiferencia. Tienen que irse, les dije. Mi vuelo sale mañana temprano. Se fueron en silencio, sin despedirse, sin pedir perdón, sin prometer cambiar, porque todos sabíamos que ya era demasiado tarde para cualquiera de esas cosas. Esa noche, mi última noche en Barcelona, en mi casa, en mi vida anterior, me quedé despierta hasta muy tarde, sentada en mi sala vacía, procesando todo lo que había pasado. En pocas horas estaría en un avión, volando hacia una nueva vida que había elegido completamente por mí misma. Por primera vez en 64 años, no sabía qué vendría después, y esa incertidumbre, que antes me habría paralizado de terror, ahora me llenaba de una emoción que hacía décadas no experimentaba. Era la emoción de la libertad, completa, total, liberadora. El avión despegó del aeropuerto de Barcelona a las 11 de la mañana. Mientras la ciudad se hacía cada vez más pequeña debajo de mí, sentí como si estuviera mudando de piel, dejando atrás no solo un lugar, sino una versión completa de mí misma. La Carmen Elena que había vivido en esa ciudad durante 40 años,
la que había sacrificado todo por una familia que la veía como un estorbo, se quedaba allá abajo, enterrada bajo las nubes. Durante las 14 horas de vuelo, no sentí ni una pizca de nostalgia o arrepentimiento. En cambio, experimenté algo que no había sentido en décadas: curiosidad pura por lo que vendría después. Leí una revista de viajes, comí la comida del avión sin quejarme, e incluso entablé conversación con la señora que viajaba a mi lado, una argentina que regresaba a Buenos Aires después de visitar a sus nietos en España. ¿Primera vez en Argentina?, me preguntó cuando le conté que iba a visitar a mi hermana. Sí, pero espero que no sea la última. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza y vi a Rosa esperándome en la zona de llegadas, casi no la reconocí. Los 15 años la habían transformado de la hermana pequeña y tímida que recordaba en una mujer segura de sí misma, con el cabello corto y plateado, vestida con colores vibrantes que jamás se había atrevido a usar cuando vivíamos en España. ¡Carmen Elena!, gritó cuando me vio, y su abrazo fue lo primero genuinamente cálido que había recibido en meses. No puedo creer que finalmente estés aquí. Durante el viaje en taxi hacia su apartamento en el barrio de Santelango, Rosa me contó sobre su vida en Buenos Aires. Había llegado divorciada, con 50 años y muy poco dinero, pero había construido una vida que la hacía feliz. Tenía un pequeño negocio de repostería casera, un grupo de amigas con las que jugaba cartas los jueves, y una libertad que nunca había experimentado cuando estaba casada. ¿Sabes qué es lo mejor de vivir sola a nuestra edad?, me preguntó mientras subíamos las escaleras hacia su apartamento en un edificio de principios del siglo pasado. Que nadie te dice cómo vivir tu vida. Su apartamento era pequeño pero lleno de luz, con ventanas grandes que daban a una calle arbolada donde se escuchaba el canto de los pájaros. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de sus viajes, cuadros que había pintado en clases de arte, y plantas que crecían exuberantes en cada rincón disponible. «Es precioso, Rosa», le dije, y lo decía completamente en serio. «Es mío», respondió con una sonrisa que iluminó toda su cara. «Completamente mío». Durante los primeros días, Rosa me llevó a recorrer Buenos Aires como si fuera una turista. Caminamos por los mercados de San Telmo, donde compramos quesos y vinos que nunca había probado. Fuimos a espectáculos de tango en pequeños cafés donde las parejas bailaban con una pasión que me recordó lo que era sentir la vida correr por las venas. Tomamos helado en Recoleta, visitamos librerías en Palermo, nos sentamos en plazas a alimentar palomas y observar a la gente pasar. ¿Te das cuenta de que hace 2 semanas que estás aquí y no has mencionado ni una sola vez a Sofía o Miguel?, me dijo Rosa una tarde mientras tomábamos café en un café de la Avenida Corrientes. Tenía razón. Durante esas 2 semanas, mis hijos habían ocupado cada vez menos espacio en mis pensamientos. Al principio, esperaba que llamaran, que pidieran disculpas, que me rogaran volver. Pero a medida que pasaban los días sin noticias de ellos, me di cuenta de que no los extrañaba tanto como había temido. «Es extraño», le confesé a Rosa. «Creí que me sentiría culpable por haberme ido así». «¿Y te sientes culpable?». Lo pensé honestamente antes de responder. «No, me siento libre». Fue Rosa quien me sugirió que buscara un apartamento propio en Buenos Aires. «No porque no me guste tenerte aquí», me aclaró rápidamente, «sino porque creo que necesitas tu propio espacio para descubrir quién eres cuando no eres la madre de nadie, la esposa de nadie, la cuidadora de nadie». Tenía razón. Encontré un pequeño apartamento de un dormitorio en el barrio de Belgrano, con un balcón que daba a una plaza llena de jacarandás que florecían en primavera, con un violeta intenso que me quitaba la respiración cada mañana. El apartamento estaba amueblado básicamente, pero yo lo convertí en mi hogar con pequeños toques. Plantas en el balcón, fotografías de mis viajes con Rosa, libros que compraba en las librerías de viejo de la ciudad. Por primera vez en mi vida, decoré un espacio pensando únicamente en mis gustos, sin considerar qué dirían los demás, sin preocuparme por si era apropiado para mi edad o mi estado civil. Compré cojines de colores brillantes, colgué cortinas con estampados florales, pinté una pared de azul turquesa porque me hacía feliz mirarlo. Comencé a tomar clases de tango en un estudio cerca de mi apartamento.
Al principio me sentía ridícula, una mujer de 64 años tratando de aprender un baile que siempre había asociado con la juventud y la seducción. Pero mi profesor, un hombre de 70 años llamado Carlos que había bailado tango toda su vida, me enseñó que el tango no se trata de edad, sino de conexión con la música y con tu propio cuerpo. El tango se baila con el alma, no con los años. Me dijo la primera vez que logré completar una secuencia sin tropezarme. También me inscribí en clases de cocina argentina. Aprendí a hacer empanadas, asado, dulce de leche casero. Descubrí sabores que no conocía y técnicas que expandían mi repertorio culinario más allá de la comida catalana que había preparado durante décadas. Pero lo más transformador fueron las amigas que comencé a hacer. En las clases de tango conocí a Elena, una viuda de 60 años que había dejado su pueblo natal para mudarse a la capital, después de que sus hijos adultos la trataran como una carga. En las clases de cocina conocí a Marta, una divorciada de 58 años, que había descubierto su pasión por la repostería después de que su marido la dejara por una mujer más joven. Las tres comenzamos a reunirnos los sábados por la tarde. Cocinábamos juntas, compartíamos historias, nos reíamos hasta que nos dolía el estómago. Era la primera vez en décadas que tenía amigas reales, mujeres que me conocían por quién era yo, no por mi papel como madre o esposa. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotras?, me dijo Marta un sábado mientras hacíamos ñoquis desde cero, que nadie aquí está tratando de ser la mujer perfecta. Somos simplemente nosotras. Tenía razón. Con ellas no tenía que fingir que mi familia era perfecta, no tenía que ocultar mis heridas, no tenía que pretender que tenía todo resuelto. Podía ser honesta sobre mi dolor, sobre mi confusión, sobre mi proceso de reconstrucción. 3 meses después de llegar a Buenos Aires, recibí un mensaje de WhatsApp de Pablo, mi nieto. Era una fotografía de él en su graduación del bachillerato, sonriendo con su toga y birrete. Abuela, me gradué. Ojalá hubieras estado aquí. Te extraño. Fue el primer contacto que tenía con mi familia desde que me fui. Le respondí inmediatamente, felicitándolo y diciéndole lo orgullosa que estaba de él. Después agregué, cuando tengas 18 años y seas legalmente adulto, siempre tendrás un lugar en mi vida si lo deseas. Te amo. No mencioné a Sofía ni a Miguel. No pregunté por ellos. Ya no eran parte de mi historia presente. Esa noche, sentada en mi balcón con una copa de vino argentino, contemplando la plaza iluminada por las farolas y escuchando el murmullo distante de la ciudad que se había convertido en mi hogar, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. 6 meses antes era una mujer invisible, definida únicamente por su función de cuidadora, existiendo en los márgenes de las vidas de otros. Ahora era Carmen Elena Vázquez, argentina por elección, bailarina de tango principiante, cocinera aventurera, amiga leal, mujer independiente. Me levanté del sillón y fui hasta el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía el cabello más corto, teñido de un castaño claro con mechones rubios que Elena me había convencido de probar. Tenía ropa nueva, colores que me favorecían, un brillo en los ojos que no veía desde hacía años. «Hola, Carmen Elena», le dije a mi reflejo. «Me gusta conocerte». Por primera vez en mi vida, esas palabras eran completamente verdaderas. Al día siguiente, mientras paseaba por el mercado de San Telmo, comprando ingredientes para la cena que compartiría con Rosa y mis nuevas amigas, me di cuenta de algo extraordinario. Era completamente feliz. No feliz a pesar de estar sola, sino feliz precisamente porque había elegido mi soledad, feliz porque había recuperado el control de mi vida, feliz porque cada día me pertenecía completamente a mí. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de una aplicación de citas para adultos mayores que Elena me había insistido en descargar solo por diversión. Un hombre llamado Roberto, de 68 años, profesor de historia jubilado, me había enviado un mensaje comentando algo gracioso sobre mi perfil. Sonreí. Tal vez respondería, tal vez no. Tal vez tendría una cita. Tal vez preferiría quedarme en casa leyendo. Por primera vez en mi vida, todas esas opciones estaban completamente en mis manos. Y esa sensación de posibilidad infinita era lo más embriagador que había experimentado jamás.
Un año después de llegar a Buenos Aires, me desperté en mi apartamento de Belgrano con los primeros rayos del sol filtrándose entre las cortinas florales que había elegido porque me hacían sonreír cada mañana. Era mi cumpleaños número 65, y por primera vez en décadas, esperaba este día con emoción en lugar de melancolía. Me levanté despacio, no por achaque, sino por el placer de saborear ese momento de transición entre el sueño y la vigilia, cuando el día se extiende ante una lleno de posibilidades. Preparé mi café cortado como me había enseñado Elena, con esa espuma perfecta que tanto me había costado dominar, y salí al balcón a contemplar la plaza donde los jacarandás habían florecido nuevamente con ese violeta intenso que nunca dejaba de asombrarme. Desde mi balcón podía ver mi vida desplegarse. La escuela de tango donde ahora daba clases 2 veces por semana a otras mujeres que, como yo había sido hace un año, creían que ciertos placeres ya no estaban disponibles para ellas. El café donde me reunía con mis amigas cada jueves para resolver los problemas del mundo entre medialunas y té. La librería donde había comenzado a trabajar medio tiempo, no porque necesitara el dinero, sino porque me encantaba recomendar libros a extraños y escuchar sus historias. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rosa. «Feliz cumpleaños, hermana. ¿Lista para tu fiesta sorpresa que no es sorpresa porque no puedo guardar secretos?» Sonreí. Rosa había organizado una pequeña celebración en su apartamento con nuestro grupo de amigas. Sería la primera vez en años que celebraría mi cumpleaños rodeada de personas que realmente querían estar ahí, no de familiares que asistían por obligación. Mientras me vestía, eligiendo un vestido amarillo que había comprado el mes anterior simplemente porque me hacía feliz, pensé en todos los cumpleaños anteriores. Las celebraciones donde yo cocinaba mi propia torta, donde limpiaba después de que todos se fueran, donde fingía que no me dolía que mis hijos llegaran tarde o se fueran temprano. Recordé especialmente mi cumpleaños número 60, cuando Sofía había llegado con una torta del supermercado aún con la etiqueta del precio, y cómo yo había fingido que no importaba. Ahora, por primera vez en mi vida, alguien más estaba organizando una fiesta para mí. Alguien más se había preocupado por los detalles, por la comida, por asegurarse de que me sintiera especial. Era una sensación tan extraña y maravillosa que casi me hizo llorar de gratitud. Llegué al apartamento de Rosa a las 6 de la tarde y encontré a todas mis amigas esperándome. Elena, con su risa contagiosa y sus historias interminables. Marta, con sus postres perfectos y su sabiduría práctica. Carmen, otra mujer que había conocido en la librería y que se había convertido en mi compañera de caminatas matutinas. Y Susana, mi profesora de pintura, que me había enseñado que nunca era demasiado tarde para descubrir talentos ocultos. ¡Sorpresa!, gritaron cuando entré, aunque todas sabíamos que no era realmente una sorpresa. Pero la alegría genuina en sus rostros, el cariño real que veía en sus ojos, eso sí fue una sorpresa para alguien que había pasado décadas sintiendo que su presencia era tolerada más que celebrada. Durante la cena, mientras compartíamos empanadas caseras y vino tinto, mis amigas comenzaron a contar historias sobre cómo me habían visto cambiar durante el último año. «Cuando llegaste, tenías los hombros siempre caídos», dijo Elena, «como si estuvieras cargando un peso invisible. Ahora caminas derecha, como si hubieras recordado que tienes derecho a ocupar espacio en el mundo. Y tus ojos», agregó Marta. «Cuando te conocí, tus ojos parecían disculparse constantemente por existir. Ahora brillan, literalmente brillan». Sus palabras me conmovieron más de lo que había esperado. Me di cuenta de que ellas habían sido testigos de mi transformación de una manera que yo misma no había podido apreciar completamente. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?», preguntó Carmen, la de la librería. «Que nunca hablas con amargura de tu pasado. Hablas de él como si hubiera sido necesario para llegar hasta aquí». Esa observación me hizo reflexionar. Tenía razón. En algún momento durante el último año, había dejado de ver mis décadas de sacrificio y maltrato como tiempo perdido, y había comenzado a verlas como el precio que había tenido que pagar para llegar a esta versión de mí misma. Después de cenar, Susana sacó un regalo que todas habían preparado juntas. Un álbum de fotografías con imágenes del último año.
Páginas y páginas de momentos que había vivido desde mi llegada a Buenos Aires. Mi primera clase de tango, donde aparecía rígida y aterrorizada. Mis primeros intentos de cocinar empanadas, con masa pegada por toda la cocina. Mis caminatas por la ciudad, donde se podía ver cómo mi expresión se iba relajando con el paso de los meses. Mis tardes de pintura, donde mis primeras obras eran tímidas y después se volvían más audaces, más coloridas. «Es la historia de tu renacimiento», dijo Rosa con lágrimas en los ojos. «Queríamos que la tuvieras para que nunca olvides lo valiente que fuiste». Esa noche, después de regresar a mi apartamento con el corazón lleno de gratitud, me senté en mi balcón con el álbum en las manos. Pasé página por página, viendo la documentación visual de mi transformación. Había una fotografía en particular que me llamó la atención. Era de hace unos meses, durante un picnic en el Parque 3 de Febrero. Estaba sentada en una manta, riendo por algo que había dicho Elena, con el cabello suelto y el rostro completamente relajado. La mujer en esa fotografía era irreconocible comparada con la Carmen Elena, que había llegado a Buenos Aires un año antes. Mi teléfono vibró. Era otro mensaje de Pablo, quien ahora me escribía regularmente desde que había cumplido 18 años. «Abuela, feliz cumpleaños. Espero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. Le conté a mis amigos de la universidad sobre mi abuela que se mudó a Argentina para empezar una nueva vida a los 64 años, y todos dicen que eres la persona más genial que conocen». Su mensaje me hizo sonreír, pero también me hizo reflexionar sobre algo que había estado evitando pensar. En todo este año, Sofía y Miguel nunca habían intentado contactarme. No habían llamado en Navidad, no me habían escrito en el Día de la Madre, no habían preguntado cómo estaba. Era como si hubiera desaparecido completamente de sus vidas, tal como Sofía me había pedido que hiciera. Al principio, eso me había dolido. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de mí había esperado que en algún momento se dieran cuenta de lo que habían perdido, que pidieran perdón, que trataran de reconstruir nuestra relación. Pero a medida que pasaron los meses y construí una vida que me hacía genuinamente feliz, me di cuenta de que su silencio era, en realidad, un regalo. Me había liberado de la esperanza tóxica de que las cosas pudieran volver a ser como antes. Me había obligado a construir mi felicidad sin depender de su validación o arrepentimiento. Me había enseñado que el amor propio no podía estar condicionado al amor que otros me dieran o dejaran de dar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía 65 años y se veía hermosa. No hermosa para su edad. No hermosa a pesar de su edad. Simplemente hermosa. Tenía arrugas que contaban historias de risa, ojos que brillaban con experiencias vividas plenamente, una postura que hablaba de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. «Carmen Elena Vázquez», me dije en voz alta, «mañana cumples un año de haber renacido». Y era verdad. El año anterior, en mi cumpleaños número 64, había estado planeando mi escape de una vida que me estaba matando lentamente. Ahora, a los 65, estaba celebrando una vida que había construido completamente desde cero, basada en mis propios deseos, necesidades y sueños. Esa madrugada, no pude dormir, no por ansiedad o preocupación, sino por una emoción que no lograba identificar. Salí nuevamente al balcón y me quedé contemplando la plaza silenciosa, iluminada por las farolas y bañada por la luz suave de la luna. Fue entonces cuando lo entendí. La emoción que sentía era orgullo. Orgullo profundo, genuino, por la mujer en la que me había convertido. Por mi valentía para dejarlo todo y empezar de nuevo. Por mi capacidad para construir una vida hermosa de la nada. Por mi fuerza para elegir mi propia felicidad por encima de las expectativas de otros. Durante 64 años había vivido para otros. Había medido mi valor por cuánto podía dar, cuánto podía sacrificar, cuánto podía soportar. Ahora, por primera vez, estaba viviendo para mí. Y no solo estaba sobreviviendo, estaba floreciendo. Al amanecer, tomé mi teléfono y escribí un mensaje que publiqué en mi grupo de WhatsApp con mis amigas. «Queridas mujeres hermosas que han llenado mi vida de alegría,
Ayer cumplí 65 años, pero siento que recién estoy empezando a vivir. Nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para decir no a lo que nos lastima y sí a lo que nos sana. Gracias por enseñarme que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Unos minutos después, mi teléfono se llenó de corazones, de mensajes de apoyo, de palabras de mujeres que entendían exactamente lo que había querido decir, porque ellas también habían recorrido caminos similares de autodescubrimiento y liberación. Mientras leía sus respuestas, me di cuenta de algo fundamental. Mi historia no era única. Había miles, tal vez millones de mujeres de mi edad que habían pasado décadas viviendo para otros, que se habían perdido a sí mismas en roles que les habían sido impuestos, que habían confundido el sacrificio con el amor y la complacencia con la virtud. Y también me di cuenta de que si yo había podido cambiar mi vida a los 64 años, si yo había podido encontrar la fuerza para priorizarme después de décadas de ser invisible, entonces cualquier mujer podía hacerlo. Esa mañana, mientras desayunaba en mi balcón y planificaba mi día, que incluiría una clase de tango, una tarde en la librería y una cena con Roberto, el hombre encantador que había conocido por la aplicación y con quien había comenzado una relación tierna y respetuosa, pensé en todas las mujeres que podrían estar escuchando mi historia. Si tú también has pasado por algo similar, si tú también has sentido que tu vida se ha reducido a servir a otros que no valoran tu sacrificio, quiero que sepas algo. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia felicidad. Nunca es demasiado tarde para decir basta. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te ha tocado el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque todas merecemos vivir nuestros años dorados con dignidad, respeto y felicidad. Todas merecemos ser amadas, empezando por nosotras mismas. Juntas somos más fuertes.